Bien, tengan entonces muy buenos días cada uno y cada una de ustedes. Vamos a dar inicio a la sección que corresponde a este día y recordarles que la próxima semana, siendo una semana que es presencial, hemos planificado la continuación de las exposiciones. El día lunes estarían exponiendo otros 2 equipos y el día jueves, de hoy en 8, otros 2. A cualquier, digamos, cambio o cualquier dificultad que ustedes tengan, háganme saber con antelación para poder hacer ajustes si fuera necesario, porque recuerden que siempre existe esa posibilidad de que alguien tenga, qué sé yo, algún contratiempo, alguna enfermedad o algún accidente o qué sé yo, ¿no? Y cuando se informa con antelación se pueden hacer algunos cambios. También recordarles que estamos, digamos, trabajando con un libro de texto base, ¿verdad? Es decir, base porque sería lo ideal que pudiéramos familiarizarnos con esas explicaciones que hace este autor, porque de alguna manera eso nos dará el fundamento para continuar aprendiendo. Y con eso en mente, pues vamos a ver si hoy podemos atender algunas dudas, algunas consultas. Se les habilitó ya un cuestionario con preguntas abiertas con relación a esta temática, para que ustedes vayan también utilizando el cuestionario como una guía de aprendizaje, como una guía de estudio. Y otra vez, si ustedes, digamos, en lo que están confeccionando las respuestas, hay algo que necesiten que se les explique o se les amplíe o se les aclare, pues para eso está uno, ¿no? Para poder satisfacer cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier interrogante que ustedes puedan tener. Entonces, no tengan pena o temor en formular por su parte las preguntas que estimen convenientes y necesarias para continuar con su proceso de aprendizaje. Bien, dicho eso, voy a dar, digamos, un pequeño espacio por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, la pueda hacer con total libertad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no, digamos, si no hacen preguntas, pues voy a entender que ustedes han tal vez comprendido, ¿verdad?, lo que han estado estudiando y que no tienen ninguna duda, ya que al preguntarles y darles la oportunidad de hacer preguntas, pues ninguno se anima a hacerlo. Bien, voy a proyectar aquí en pantalla. Asumo que ustedes lo están viendo. Déjenme hacer también aquí. Vamos a ver si puedo. Aquí está. Déjenme hacer una copia del vínculo. Miren, yo insisto, si ustedes no hacen preguntas, estarían en realidad desperdiciando la oportunidad de aprender en una mejor forma. Deberían ser un poco más preguntones, la verdad. Bien, les decía que voy a proyectar aquí en pantalla. Vamos a ver, ya que ustedes no me preguntan a mí, entonces yo les voy a preguntar a ustedes. Bien, aquí tenemos la guía de lectura sobre sociedades. Guía de lectura sobre sociedades, que es el cuestionario del que les acabo de hablar.
y que, quiero ver, todavía algunos todavía lo tienen abierto, otros no se les ve actividad. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos las preguntas, vamos a ver una vista previa. Yo creo que esta es la pregunta quizás más sencilla de todas, ¿no? ¿Cuál es el doble enfoque que se hace para analizar el concepto de sociedad? ¿Cuál es el doble enfoque? A ver, ¿quién de ustedes quiere aportar algo a esta pregunta? ¿Cuál es el doble enfoque que se hace para analizar el concepto de sociedad? ¿Cuál es el doble enfoque que se hace para analizar el concepto de sociedad? Vamos a ver. Buenos días, Lee. Buenos días, le escucho, Selena. Realizando la lectura, bueno, ahí nos encontramos, ¿verdad? Que la sociedad se concibe tanto como contrato y también como persona jurídica. Es correcto, así es. Muy bien, Selena, gracias. Así es de sencillo, ¿no? La sociedad como concepto, como término, podemos nosotros analizarlo tanto como un contrato, pero, y eso es lo interesante de ese contrato, que también el concepto de sociedad lo podemos ver como el ente jurídico que resulta o que nace a partir de ese contrato. Así que muy bien la respuesta, como contrato y como persona jurídica, eso sí, persona jurídica. Bien, vamos a ver si podemos darle paso a la siguiente. Licenciada, yo tengo una duda. Sí, la escucho. Como por ejemplo, ¿verdad? Igual sobre el tema que nos correspondió, yo en un apartado encontré que para que la sociedad se constituya como, o sea, que ésta tenga personalidad jurídica, ¿cómo le podría decir? Por ejemplo, para que la sociedad se constituya como tal, esta tiene que tener personalidad jurídica. Pero para que tenga personalidad jurídica es necesario realizar el contrato, o cuál es la relación que existe. Muy bien, muy bien. Vaya, el que una entidad cualquiera tenga personería jurídica depende de varios, digamos, factores, o en otras palabras, puede originarse de diversas fuentes la personería jurídica de una entidad. Por ejemplo, el Estado mismo tiene personería jurídica, es decir, no puede existir a menos que tuviera quien la represente legalmente. Ahora, el Estado se manifiesta, por supuesto, a través de varios funcionarios, ¿no? O de varias autoridades. Pues tenemos ahí, por ejemplo, la Presidencia de la República, ¿no? Tenemos el Consejo de Ministros, tenemos los ministerios, y cada uno de ellos de alguna manera tiene o actúa en la vida jurídica, y por supuesto lo hace no en su carácter personal como individuo, sino más bien como representante de aquella entidad o de aquel órgano de Estado del cual él forma parte y que en alguna medida representa. Los municipios igual, ¿no? Es decir, los municipios tienen personalidad jurídica, tienen un representante legal. También tenemos otro tipo de entidades. Por ejemplo, tenemos instituciones oficiales, autónomas, que pues también tienen personería jurídica. Por vía de ejemplo, hace relativamente muy poco tiempo, se creó una oficina, una dirección, llamémosle así, que es la que se está encargando por el momento
de todas las obras de desarrollo y de infraestructura, tanto institucionales o nacionales como locales o municipales. Y por cierto, se llama Dirección de Obras Municipales y se abrevia DOM, Dirección de Obras Municipales, algo así. Esta tiene personalidad jurídica propia, es decir, es una persona jurídica y tiene también, por supuesto, su representante legal. Y esta tuvo, o la fuente de esa personalidad jurídica, en ese caso concreto, es la ley. Fíjense bien, la ley, el decreto mismo legislativo, por supuesto, que le dio origen, el decreto mismo, uno de sus artículos dice, créase X entidad y confiérasele personalidad jurídica, y ya se indica allí quiénes van a ser sus representantes legales, si fueran varios, o quién sería el representante si fuera solo uno, y ahí se dan ya todas las funciones, atribuciones y responsabilidades que esa entidad que se está creando con ese decreto va a tener. La Universidad de El Salvador también es una persona jurídica, la universidad. Las universidades, llamémosle privadas, también tienen personalidad jurídica, es decir, son personas jurídicas que necesitan para poder actuar ser representadas por alguien. Otro gran número de entidades que también tienen personería jurídica son las llamadas ONG u organismos no gubernamentales. Dentro de ellos encontramos muchas asociaciones y también encontramos muchas fundaciones. En el caso de estas asociaciones o fundaciones hay una ley, llamémosle especial, que la regula y que le concede al registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, que es una entidad, un organismo, el registro, esa, llamémosle, atribución de conceder la personería jurídica a aquellas entidades que la soliciten, que la pidan. En ese caso no es la ley la fuente, sino más bien es un instrumento que, debidamente revisado y aprobado por el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, el que les da, mediante un decreto, en este caso del órgano ejecutivo, esa personería jurídica. Ahora, a lo que quiero llegar, y tal vez contestando su pregunta, es que hay, o mejor dicho, todas las entidades, las personas jurídicas son tales a partir del reconocimiento de eso, de que tienen una personería y una personalidad jurídica propia, distinta, autónoma e independiente. Y la fuente de ese reconocimiento, de esa atribución que se les da de ser personas jurídicas puede variar. Desde una ley, la ley misma, hasta un decreto de fundación o de creación, pasando por un decreto que autoriza y reconoce la personería jurídica de una entidad. Y lo que nos interesa, y eso ya es puntualmente con relación a su pregunta, es las sociedades mercantiles, es decir, las sociedades como comerciantes sociales que son. En el caso de las sociedades, hay un artículo, y quizás lo vamos a comentar, solo déjenme buscarlo primero. En el Código de Comercio no está, por cierto, tan lejos. Déjenme buscar en el Código de Comercio. Dice el artículo 21 del Código de Comercio, quiero ver si es posible verlo en pantalla, perdón.
les decía que, voy a ver si puedo proyectar en pantalla, el artículo 21 del Código de Comercio dice literalmente: las sociedades, que es lo que nos interesa, se constituyen, aquí estamos hablando de la creación, del nacimiento, de la fundación, si queremos utilizar ese término, de la constitución de una sociedad. Es decir, antes no existía, ahora ya va a comenzar a existir, y dice que se constituyen, se modifican, se transforman, se fusionan y se liquidan por, y aquí viene la palabra clave, por escritura pública. Eso significa que cuando dos o más personas quieren constituir una sociedad, cuando la quieren constituir, o si ya estando constituida la quieren modificar, la quieren transformar, la quieren fusionar con otra, o la quieren terminar, o sea, liquidar, que ya no exista más, entonces se necesita el acompañamiento, la asesoría, la intervención de un notario, es decir, de un profesional del derecho que está legalmente autorizado para cartular, es decir, para autorizar ante sus oficios escritura pública. La escritura pública es una que los notarios redactan en su protocolo, que es un libro especial que ellos tienen y que es firmado por los otorgantes y por supuesto por el notario también. Entonces, para que una sociedad pueda recibir, digámoslo así, ese reconocimiento de su personalidad jurídica, para que pueda crearse, para que pueda nacer una sociedad, no basta con que dos o más personas se pongan de acuerdo y aporten, ya sea dinero, en efectivo, o bienes en especie, o trabajo. No basta con eso, sino que tienen que ir con un notario y explicarle qué es lo que ellos desean hacer, cuál es el negocio que quieren iniciar, cuál es el aporte que cada quien va a contribuir, y el notario, como un asesor, llamémosle profesional, él va a explicarles qué es lo que se necesita para poder otorgar y autorizar esta escritura pública. Pero el otorgamiento de la escritura pública tampoco resulta suficiente. Bueno, por cierto, y ya que estoy por aquí, en el artículo 22 aparecen los requisitos que debe contener esa escritura pública hecha por el notario, en la cual se constituye, es decir, se crea una sociedad. Pero les decía que eso resulta insuficiente, ya que los artículos 24 y 25, siempre en el Código de Comercio. Miren, aprovechando esta pregunta y esta coyuntura que se da a partir de esta pequeña explicación, pues hay que leer el Código de Comercio. O sea, ojalá que ustedes ya hayan empezado a leerlo, pero hay que leerlo desde el artículo 1, avanzando poco a poco, y ir avanzando en la lectura de este código. O sea, tomarse un poco de tiempo para leer el código. Les decía que en el artículo 24 dice: se inscribirán en el registro de comercio las escrituras de constitución, modificación, transformación, fusión y liquidación de sociedades. Lo mismo
que las certificaciones de las sentencias ejecutoriadas que contengan disolución o liquidación judiciales de alguna sociedad. Entonces, el artículo 24, con este lenguaje imperativo que está utilizando, prácticamente exige, ordena que en el registro se inscriban estas escrituras públicas. Es decir, hay que sacar testimonio, eso lo hace el notario, sacar testimonio, que es una transcripción literal, como una copia, pues, de lo que dice la matriz, o sea, lo que dice la escritura pública, sacar testimonio y llevarlo al registro de comercio. En el registro de comercio se paga un arancel, es decir, una pequeña cantidad de dinero que es como una especie de pues tasa, ¿no? O sea, el pago que se hace, y luego la van a devolver ya registrada la escritura. Y luego el artículo 25 resulta clave, determinante para contestar su pregunta, ya que el artículo 25 dice: la personalidad jurídica de las sociedades se perfecciona. Esta palabra, se perfecciona, lo que significa es que a partir de allí es cuando los efectos del contrato comienzan a surtir, comienzan a producirse. Antes no se producen esos efectos. Si todavía no se ha perfeccionado el contrato, pues obviamente no hay todavía eficacia, no hay todavía consecuencia, o sea, lo que uno va buscando. Para que se perfeccione, dice este artículo, o mejor dicho, la personalidad jurídica se perfecciona por la inscripción. Aquí está bien clarito, por la inscripción en el registro de comercio de los documentos respectivos. En otras palabras, si pudiéramos, digamos, esquematizar o enumerar los requisitos para que la sociedad en realidad sea una persona jurídica, pues obvio, ¿no? Primero necesitamos ese acuerdo de voluntades, es decir, el que dos o más personas se pongan de acuerdo y decidan poner en común determinados bienes, determinados productos, determinada industria, para poder, me avisan si me siguen escuchando porque se acaba de ir la energía eléctrica. Ya regresó. ¿Me siguen escuchando, jóvenes? Hola. Sí, licenciado, se lo escucha. Vaya, gracias. Bien, les decía que de conformidad con el artículo 25, para que la personalidad jurídica de una sociedad se perfeccione, e incluso para que se extinga también, hay que inscribir. Hay que inscribir en el registro de comercio los documentos respectivos. Aquí a lo que hace referencia es al testimonio de la escritura que se firmó ante un notario. Dichas inscripciones determinan frente a terceros las facultades de los representantes y administradores de las sociedades de acuerdo con su contenido. Fíjense qué interesante. Es decir, todos los que no son, digamos, suscriptores, todos los que no son contratantes, todos los que no son socios constituyentes o fundadores, todos los que no comparecieron ante el notario a firmar, todos ellos son terceros. Y una vez que la
que la sociedad ha perfeccionado su personalidad jurídica, pues prácticamente ahí todo mundo resultaría ya ser un tercero. Ahora bien, las facultades, o sea, lo que los representantes y los administradores pueden y no pueden hacer, pues está dicho en la escritura misma. Y por eso es de que hay que inscribirlo, porque una vez que se inscribe, esa información ya se convierte en una información, ¿por qué no decirlo?, pública. O sea, ninguna sociedad puede dejar de publicar o de hacer público mucha información que resulta relevante. Ninguna sociedad. Porque, digámoslo así, la obligación de publicar, de hacer público, pues, de dar a conocer, de que todo mundo se dé cuenta, que todo mundo sepa, es establecida por la ley. En ese sentido, pues desde la Constitución misma, cualquier modificación, cualquier transformación, cualquier fusión, cualquier cambio en la titularidad de las acciones, cualquier cambio en la administración de la sociedad, que ahora el representante legal ya no es fulano, ahora es sutano, que desde cuándo y hasta cuándo, que cuáles son los límites, que quiénes son los apoderados de esa sociedad. Todo esto, repito, se inscribe en el registro de comercio. Y esa inscripción implica que cualquier persona, óiganlo bien, cualquiera, usted, yo, cualquiera, su vecino, su amigo, cualquiera puede llegar al registro de comercio y solicitar esta información y poderla ver, poder darse cuenta. Incluso se puede hasta sacar certificaciones, como quien dice fotocopias de todo eso, y usted lo puede tener, o sea, usted lo puede utilizar si lo desea. Es decir, esa información, repito, bajo ningún concepto es una información oculta o secreta o reservada para nada. Lejos de eso, es información, repito, pública. Bien, creo que con eso, confío, podría estar evacuada su pregunta. Y si alguien tiene alguna otra pregunta, con mucho gusto la puede formular. Bien, avanzando con el repaso que estamos haciendo, esto ya lo habíamos visto antes, repito, y es cuáles son las características especiales de la sociedad como contrato de organización que es. Cuáles son, repito, las características especiales que tiene el contrato de sociedad como contrato de organización. No vamos a detenernos en esta pregunta porque ya lo habíamos visto antes. En una de las sesiones ya estuvimos analizando eso, cuáles son las características. La siguiente pregunta dice cuáles son, en cambio, las características de los contratos de intercambio. O sea, recuerden que el autor nos hace una explicación muy interesante. Déjenme checar aquí. El autor nos hace una explicación muy interesante en cuanto a las características que tiene la sociedad como contrato. Y lo primero que el autor dice es que, a diferencia de una compraventa, de una permuta, de un arrendamiento, de un mutuo, es decir, a diferencia de la mayoría de los contratos que nosotros conocemos y con los cuales estamos familiarizados y de los cuales se hacen muchos a diario, repito, la mayoría de los contratos son contratos
de intercambio, así le llama el autor. Y le llama así porque de alguna manera hay prestaciones que son recíprocas, creo que ese es un buen término. Es decir, hay prestaciones que si una de las partes contratantes la hace o la da, es porque a cambio, de ahí su nombre, intercambio, a cambio de eso recibe algo. Ejemplo típico, una compraventa. Si el vendedor le da al comprador el objeto sobre el cual dicha venta recae, es porque recibe a cambio de ese objeto una cantidad de dinero llamada precio. Entonces, de ahí su nombre, es un contrato de intercambio. Pero la sociedad como contrato no es un contrato de intercambio, es un contrato de organización. Y la principal, llamémosle, nota distintiva o característica o rasgo de un contrato de organización es precisamente que origina un ente jurídico nuevo, una persona distinta de las partes. Y otra característica que lo distingue del contrato de intercambio es que las obligaciones que contraen los que han otorgado el contrato de sociedad no tienen como acreedores o titulares o personas facultadas para reclamarlas a los otros socios. No, sino a la sociedad, pero ya no como contrato, sino a la sociedad como persona jurídica, que es, repito, la consecuencia, el producto, el fruto, el resultado de ese contrato. Es decir, el contrato de organización, otra vez, su nombre es muy descriptivo, organiza, crea una persona jurídica nueva y distinta e independiente de los socios. Y así, el contrato de intercambio se agota. Es decir, una vez que las obligaciones han sido cumplidas, pues, digámoslo así, hasta ahí llega el contrato de intercambio. Ya no continúa más, porque ¿para qué? Si ya las obligaciones han sido satisfechas. Pero el contrato de organización, ese no. Ese continúa, a pesar de que cada uno de los socios ya haya cumplido con su obligación respectiva. Pues eso no significa que el contrato se va a agotar, sino que el contrato va a continuar. Bien, veamos si podemos ver otra pregunta. Vamos a poner algo aquí para que no la dé por incompleta. Bueno, esto es lo que acabo de explicar. ¿Cuál es la diferencia entre los contratos de intercambio y los contratos de organización en cuanto a sus efectos? Eso se los acabo de explicar. Y es que los efectos de un contrato de intercambio terminan o se agotan o ya no van más después de que las obligaciones han sido cumplidas. Pero en el contrato de organización, dichos efectos no se agotan, sino que continúan después. Lo otro que les pido recordar es que estas preguntas ustedes las deben encontrar, ¿verdad?, en el libro de texto, y luego en sus propias palabras tienen que escribir la respuesta en esta parte. Repito, no se trata aquí de copiar literalmente o de transcribir, sino que en sus propias palabras ustedes tendrían que
escribir la respuesta. ¿Cuáles son, dice, los elementos de todo contrato, incluido el contrato de sociedad? Recuerden, la sociedad como contrato. Como contrato, la sociedad también participa de estos elementos. Algunos le llaman requisitos o, como quien dice, componentes fundamentales, partes. ¿Cuáles son las partes? O como quien dice, los componentes, los elementos o los requisitos de todo contrato. A ver, ¿alguno de ustedes puede en sus propias palabras dar respuesta a esta pregunta? Muy sencilla. Anímense. Es que ustedes son bien penosos, la verdad. Vaya, vamos a ver si podemos, utilizando aquí vamos a ver, Nixon Benítez. ¿Qué respondió en esta pregunta? Si es que ya empezó este cuestionario. Sí, ese no le escucho muy bien, ¿cómo me dijo? ¿Qué había usted escrito aquí? ¿Aló? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta en sus propias palabras? Y creo, no sé si es mi internet que está mal o porque no lo escucho mucho. Bueno, mire, aquí en pantalla. Ajá. En pantalla me sale usted. ¿Para cuándo? Sí. ¿Ya? ¿Aló? Ahí me... los elementos que se tienen que ver son más que todo de compromiso. ¿Aló? Sí, le escucho. Está bien que yo se escucho muy cortado. Ahorita. ¿Qué? ¿Por qué? Eso, bravo. Se ve que está en otras cosas. Hola Eli, buenos días. Sí, buenos días. Sí, respondiendo a su pregunta, un elemento muy importante en todo contrato es que se debe tener la capacidad de las partes, es decir, que las partes tengan lo que es la capacidad jurídica. Sí, es cierto, tiene razón, pero ¿ese es el único? Ese no es el único, ¿verdad? Sino que hay, adicionalmente, hay otros componentes, ¿no? Otros Sí, elementos. en el Código Civil establece ciertos puntos, ¿verdad? Y también que establece que debe existir el consentimiento de las partes y que los objetos deben de ser lícitos. Muy bien, gracias. Tiene razón. Vaya, me gustaría mostrarles, vamos a ver.
Fíjense que esta pregunta, vamos a ver. Esta preguntita que les formulé, si ustedes se vienen a la página 22, en este párrafo, básicamente, ahí está la respuesta. Dice, los elementos de todo contrato son, y tal como lo dijo usted, la capacidad de las partes, el consentimiento de las mismas, el objeto y la causa. Entonces, esto, repito, es una información que resulta muy pertinente cuando nosotros estamos estudiando la sociedad como contrato, ¿verdad? Es decir, es necesario saber que para que un contrato de sociedad se pueda otorgar válidamente, pues también se deben cumplir con los requisitos o elementos que tiene que tener, que debe tener como contrato que es. Y esos elementos o requisitos, pues precisamente son la capacidad de las partes, el consentimiento de ellas, el objeto y la causa. Ahora bien, algunos contratos, no todos, pero algunos contratos, además de esos requisitos, exigen otros, que son como formalidades. Es decir, tiene que darse también algún tipo de forma, ¿no? Ropaje, o hay que darle un tipo de vestimenta a esa voluntad. O sea, la voluntad manifestada de las partes no se expresa solo con la boca o verbalmente, sino que a veces, repito, no siempre, a veces esa voluntad, ese consentimiento tiene que acompañarse de algunas formas o requisitos, llamémosle, externos o de forma. Y a eso se le conoce como solemnidades, cuando esas formalidades son exigidas para la validez de ese contrato. De tal manera que les voy a poner un ejemplo de una formalidad que es una solemnidad, el otorgamiento de una escritura pública, tratándose de la compraventa de un bien raíz o inmueble. Según la ley, cuando dos personas van a otorgar válidamente una compraventa y esa compraventa recae sobre un bien inmueble, sobre un bien raíz, fíjense bien, esa compraventa no se perfecciona, no produce ningún efecto, sino hasta que se otorgue escritura pública. En este caso, muy de acuerdo pueden estar, muy de acuerdo. Es decir, el consentimiento puede existir entre ellos, el uno vender, el otro comprar. Muy capaces pueden ser. Puede haber objeto, por supuesto, puede ser lícito ese objeto, puede haber causa, la causa también puede ser lícita, no hay ningún problema. Tenemos objeto, tenemos causa, ambos son lícitos, hay consentimiento, hay capacidad, pero, ojo, si no se cumple ese requisito adicional, como lo es el otorgamiento de una escritura pública, entonces el contrato no nace, no se perfecciona, no produce ningún efecto, se queda como un intento de contrato, si se quiere, o como un contrato abortado, ¿no? Que no llegó a nacer. Es decir, no hay contrato, porque, repito,
algunos contratos, no todos, pero algunos, además de estos que se han mencionado, capacidad, consentimiento, objeto, causa, además de eso, requiere la observancia de algunas formalidades esenciales. Y digo esenciales porque son de la esencia. Si no se cumple con esas formalidades, simplemente no hay contrato, no nace a la vida jurídica. Y la sociedad, pues también es un contrato solemne, porque ya lo hemos aprendido. También necesita escritura pública para su constitución. Y no solo eso, también necesita que se registre, que se inscriba en el registro de comercio el contrato de sociedad. O sea, no basta, repito, ni siquiera con que se otorgue escritura pública, se quedaría corto. Todavía hay que agarrar esa escritura pública y llevarla al registro de comercio, y esa es otra formalidad, Entonces, pónganle por favor atención a estos detalles porque, repito, se toman en cuenta. Bien, hay otra pregunta por aquí, ya en relación con la capacidad. ¿Cuál es la capacidad para otorgar y suscribir un contrato de sociedad? Ya estamos hablando específicamente de uno de esos elementos, la capacidad. Y la pregunta es bien sencilla. ¿Cuál es, en el caso de un contrato de sociedad, la capacidad que se requiere para otorgarlo, para suscribirlo? ¿Quién de ustedes quisiera opinar? Quiero que tomen nota porque no me gustaría que ustedes, no encuentren la respuesta cuando la respuesta aquí aparece, ¿no? Aquí aparece en el libro. Lo que tiene que hacer, repito, es leer la pregunta, encontrar en el libro la respuesta y luego formular esa respuesta en sus propias palabras y así escribirlo. Repito, no vayan a salir con que se han ido a otros lados, a otra fuente, a otro recurso, porque no es necesario, ¿verdad? Pero en tanto la respuesta sea correcta, pues no habría problema. Pero no vayan a salir con otras cosas, pues, que nada que ver, que no tienen nada que ver. Entonces, aquí dice, miren, la capacidad para otorgar y suscribir un contrato de sociedad, y si se fijan, es la misma redacción, ¿no? La capacidad para otorgar y suscribir un contrato de sociedad. O sea, la pregunta misma les da la pauta para encontrar la respuesta. Ninguno podría decir, no, fíjese que no encontré la respuesta, no supe dónde estaba, porque eso solo significa que no ha estudiado este material. Y la idea es que este cuestionario le sirva como guía de estudio, como herramienta de aprendizaje de estos contenidos. Bien, según esto, la capacidad para otorgar y suscribir un contrato de sociedad se regula por las normas generales que determinan la capacidad de contratar y obligarse. Así de sencilla es la respuesta. Las normas generales que determinan la capacidad de contratar y obligarse. Vale, ¿cuáles son esas normas generales? Fácil. Yo les he explicado en más de una ocasión que, hablando de capacidad y de su opuesto, incapacidad, primero decir que hay como dos categorías o clases de capacidad: la capacidad adquisitiva
que es la que nos permite adquirir, de ahí su nombre, adquirir derechos, y la capacidad legal, llamada también capacidad de ejercicio, o capacidad para obligarse, o capacidad para contratar, que es lo mismo. Algunos le llaman también capacidad de obrar, Hacen referencia a la misma capacidad. Ojo, capacidad adquisitiva o de goce, todas las personas la tienen, sin excepción. Pero la capacidad legal, o sea, la capacidad para obligarse, para contratar, esa no la tienen todas las personas. Algunas personas son incapaces de manera absoluta. Es decir, no pueden bajo ningún concepto suscribir un contrato. Pues estas personas no podrían en consecuencia suscribir un contrato de sociedad. Suscribirlo. Es decir, no podrían ellos firmar, pues, otorgar, comparecer ante un notario a otorgar un contrato de sociedad porque no tienen capacidad. Porque no tienen capacidad legal. En otras palabras, no cualquiera podría otorgar un contrato de sociedad. Dice aquí que cuando se trate de un comerciante que suscribe el contrato social dentro del giro de sus negocios, estas reglas serán las que determinan la capacidad para ejercer el comercio. En su momento, cuando estábamos analizando los artículos 7, 8, 9 y 10 del Código de Comercio, recordamos que antes había ciertas personas que, habiendo cumplido 18 años, pero que no habían cumplido 21, bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos permisos o autorizaciones, podían ejercer el comercio. Pero ojo, ya habían cumplido 18, pero no habían cumplido 21. El detalle es que la capacidad legal en ese tiempo se alcanzaba a los 21 y no a los 18. Y por eso tenía sentido hablar en ese momento histórico de ciertas personas que no habían cumplido 21 y que por ende eran incapaces. Pero como ya habían cumplido 18, bajo ciertas circunstancias podían ser capaces para ejercer el comercio y por ende para suscribir un contrato de sociedad. Pero ojo, se lo digo una vez más, y ojalá fuera la última, cuando se bajó la edad en que se alcanza la mayoría de 21 a 18, todo esto ha perdido sentido ya. Ya no tiene sentido estar hablando de menores que pueden ejercer el comercio a pesar de ser menores. No, ya no. Ahora la mayoría de edad se alcanza a los 18 y para poder tener capacidad plena, capacidad legal, una persona necesita haber cumplido 18 años de edad. Ahora, esto otro creo que se analiza en otra pregunta, pero es bueno recordarlo, ¿no? El ser socio no confiere la calidad de comerciante. El que usted suscriba un contrato de sociedad no significa que usted sea comerciante, ya que el comerciante, en ese caso, es la sociedad, no los socios, aquí lo dice, no los socios individualmente considerados. Bien. Miren, todas estas preguntas están, están formuladas en orden, para que usted no tenga dificultad en encontrar las respuestas. O sea,
cada una de las preguntas que se están haciendo en este cuestionario tiene respuesta clara y directa en el material. Fíjense, por ejemplo, la pregunta: ¿qué implica el consentimiento de las partes? ¿Qué implica el consentimiento de las partes en relación con un contrato de sociedad? Entonces, la respuesta la pueden encontrar en este párrafo. ¿Bien? El consentimiento de las partes implica, y ahí está la respuesta. El consentimiento de las partes implica no solamente la voluntad de contratar una sociedad, sino la de aceptar todos los efectos del contrato, las obligaciones que la calidad de socio impone y los efectos normativos producidos por el contrato. Entonces, aquí tenemos, repito, la respuesta. Y es muy sencillo encontrarla porque, repito, son preguntas muy sencillas, muy directas, muy puntuales, y en su mismo texto de la pregunta usted puede encontrar palabras que le llevan a la respuesta, ¿verdad? Así que, repito, si usted no tiene, digamos, ese cuidado de remitirse a la respuesta correcta, pues va a andar, digamos, equivocado al momento de dar las respuestas. Bien, ¿alguna pregunta que ustedes tengan en relación con este cuestionario? Lo digo porque me interesa que lo terminen. Yo no sé cuántos de ustedes, digamos, ya lo terminaron, si ya lo terminaron todos o no. Incluso algunos veo yo que ni siquiera lo han comenzado. Entonces, con eso en mente, les voy a dar lo que resta de la sesión para que lo puedan terminar. Eso significa que ahora sí, ya va a quedar cerrado este cuestionario para poderlo terminar hoy a las 10:30. Van a tener 40 minutos para poderlo terminar, o incluso para poderlo mejorar, ¿no? Si alguno de ustedes tal vez lo hizo muy a la carrera y quiere mejorarlo, lo puede hacer todavía. Pero ya va a quedar totalmente cerrado este cuestionario. Ahorita mismo lo vamos a cerrar para que su entrega sea precisamente hoy, 11 de mayo, a las 10:30. 11 de mayo. Bien, ¿alguna pregunta en relación con esta dinámica, con esta actividad? Les he mostrado, a partir de algunas de las primeras preguntas de este cuestionario, lo fácil que resulta encontrar las respuestas, ¿no?, en el texto. Y que ustedes tienen como tarea, repito, a contestar las preguntas. No son poquitas, por cierto, son 65 preguntas, con sus propias palabras. Así que si tienen alguna pregunta final antes de darle fin a la sesión para que ustedes se queden trabajando. ¿Alguna pregunta que tengan? Dígame. ¿Podría explicar la pregunta 12? ¿Podría qué? Explicar la pregunta 2. Ajá, porque lo de la mera asunción de responsabilidad no comprendo muy bien. Vaya, cómo no, con mucho gusto. Vaya, mire. Aquí dice, en la página 24, aquí lo estoy mostrando en pantalla, página 24, que el aporte que hagan los socios debe consistir en una ventaja
real y efectiva para la sociedad. Una ventaja real, o sea, que exista, y efectiva, que sea útil para la sociedad. Si se trata de aporte económico, este debe consistir en bienes aprovechables, ya sea que se aporte su propiedad o su disfrute. Un socio bien podría aportar únicamente el disfrute de un bien, quedándose él con la propiedad o con el dominio, aportando solamente el disfrute, pero sigo siendo yo el dueño. Si se trata de un aporte industrial, este es aporte de trabajo, la experiencia, el conocimiento, el talento, los contactos y qué sé yo, el trabajo. Si se trata de aporte industrial, el trabajo debe ser realmente necesario para la sociedad y aprovechable para el tipo de negocio que ha de constituir su giro. Lo contrario sería desnaturalizar el aporte y convertirlo en una mera apariencia, como quien dice, no sería un aporte real, sino aparente, fingido, ya que no permitiría constituir el conjunto de recursos iniciales con los que la sociedad debe contar para comenzar sus actividades. Esto que acabo yo de leer es como el preámbulo o como la introducción a la pregunta que usted quiere que se le explique un poco mejor. Por ejemplo, dice, y aquí viene el término, la mera asunción de responsabilidades no puede constituir aporte. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso de que la mera asunción de responsabilidades no puede constituir aporte? Miren, yo voy a poner $5,000, yo voy a poner un carro, yo voy a poner un terreno que tiene ahí construida una oficina, yo voy a contribuir con $10,000. ¿Y vos qué vas a contribuir? ¿Con qué vas a contribuir? Miren, si llegáramos a tener algún problema con el fisco, si llegáramos a tener algún atraso en el pago de algunas deudas, yo me hago cargo. Yo me voy a responsabilizar de resolver esos problemas que se puedan dar. Ese sería el aporte de este socio. Si ustedes fueran los socios que están dando un carro, un terreno, $10,000, $5,000, y otro les saliera con eso, ¿estarían de acuerdo? ¿Aceptarían? Pues la verdad es que ese no es un aporte real y efectivo. Esa es una mera asunción de responsabilidad. Entendamos por asunción asumir. Yo asumo la responsabilidad que se pueda dar, pero de momento no voy a aportar nada. No. Eso no sirve como aporte, y a eso se refiere. La mera asunción de responsabilidades no puede constituir aporte. Y luego explica, si un socio diere su fianza a determinadas obligaciones y pretendiera que se le adjudique por ello un derecho social, estaría mermando el capital, ya que la participación de este socio, un fiador, la participación no representaría nada tangible para la sociedad. O sea, la mera asunción no es algo tangible, no es algo real, no es un aporte verdadero. Ahora, si como consecuencia de la fianza el socio tuviera que pagar la obligación que ha garantizado, ahora sí, porque ya pagó algo,
esa ya no es una mera asunción, sino que esa es una obligación que ha sido cancelada por el aportante. Ahí sí, ya no es una mera, porque ya pagó. Yo, fiador, pago $20,000, puya, ¿a quién le tocaba pagarlos? A la sociedad. ¿No los pagó? Ok, es un aporte, porque yo pagué por ella. Los acreedores de la sociedad pueden aportar a esta las obligaciones que la sociedad les adeude, mediante la cancelación de las mismas, a cambio de recibir una participación en la sociedad. Pues quien cancela una obligación aumenta el capital del obligado. Este es otro ejemplo en donde sí sería válido el que un acreedor le diga a la sociedad, mediante sus representantes, mira, ustedes me deben $10,000, entonces yo voy a cancelar la deuda, voy a cancelar, pero a cambio quiero que me den una participación en la sociedad, que me den acciones o que me den una participación, si fuera de personas, a cambio de esa deuda que yo les voy a cancelar. Porque en el fondo es como que la sociedad se los hubiera pagado los $10,000 y luego él los aporta. En el fondo eso es, y es un verdadero aporte. Si un acreedor cancelara una obligación que la sociedad tiene para con él, pero el asumir la responsabilidad así de a secas, eso no es un verdadero aporte, y por eso no vale, no puede consistir o constituir un aporte. Esa sería, Selena, la explicación con respecto a esa pregunta. ¿Alguien más quisiera? Ok, gracias. Okay, ¿alguien más quisiera preguntar? Vaya, entonces, pues quédense trabajando ahorita, que tienen hasta las 10:30, de ahí para allá ya no va a haber chance, lo siento mucho. Tiempo suficiente han tenido desde la semana pasada hasta hoy. Solamente déjenme pasar asistencia, porque eso sí es algo que nos exigen a nosotros y que no puedo dejar de hacer, pero voy a dejar de grabar. Recording stopped.